Lo que voy a enseñar esta mañana, lo que tengo que intentar enseñar, es lo que hago con los jóvenes en la clase de los más grandes. Allí estamos hablando en la teología, eh, queremos darle, como dije en alguna oportunidad, una base segura, que tengan un conocimiento lo más acabado posible de la palabra del Señor, porque hay hartos opositores con los cuales se encuentran en el colegio o en la universidad. La mayoría están en la universidad, de los alumnos que tenemos. Ah, del domingo antepasado yo comencé a hablar con ellos sobre ya el tema de la cristología, así llamada, que tal como lo dice más o menos su nombre, tiene que ver con el estudio de la persona de Cristo. Así que en esa primera lección hablamos de la eternidad de Cristo. Quienes no conocen la palabra del Señor, eh, lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos ha dejado en su palabra escrita, el Antiguo Testamento llamado la Tanaj para los, llamada así por el pueblo judío, y quienes reconocen solamente como palabra de Dios lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y no tiene el Antiguo Testamento escrito mayormente en hebreo, no tiene, por supuesto, esta división de capítulos y versículos, y el Nuevo tampoco. Así que eso se puso más adelante. El Nuevo Testamento, los 27 libros son o fueron escritos en griego. Y ahí entonces el pueblo de Israel no reconoce como palabra de Dios. Al menos que alguien se convierta al Señor, como los apóstoles, como la primera, como la iglesia primitiva, como los escritores, como Lucas, que era un gentil. Así que en realidad esas son las cosas que hay que tener en cuenta cuando alguien está estudiando las escrituras. Testamento como lo conocemos nosotros, Tanaj, como le llama el pueblo judío, que fue escrito en hebreo, partes, algunas partes eh, en, eh, en arameo. En, en los tiempos de los griegos reinando en el imperio macedonio griego, Alejandro ya muerto, uno de sus generales que quedó a cargo, él hizo traducir todo el Antiguo Testamento al griego, lo que se conoce como la versión de los 70 o la Septuaginta, porque fueron 70 o 73, pero quedaron en 70 los traductores judíos que trasladaron entonces el Antiguo Testamento al griego. Le doy estos antecedentes, aunque algunos ya lo conocen, pero cualquier estudiante serio de la Escritura tendrá que conocer estos antecedentes y muchos más, realmente, muchos más. Uno de los problemas que el creyente puede enfrentar, yo lo estoy enfrentando con alguien, es que está rechazando, ya rechazó de pleno el cristianismo. Así que en en su cambio, él solamente cree lo que el Antiguo Testamento es para nosotros, para él la Tanaj, aunque los primeros mensajes que me mandaba era solamente la Torá, y ahí está un poco equivocado porque la Torá es la ley. Los primeros 5 libros de la ley, de la Biblia, Pentateuco para nosotros es la Torá, la ley de Dios. Pero toda la Biblia se llama Tanaj. Entonces, eh, quiero decirle que el idioma hebreo no tenía vocales, no tiene vocales. Fueron colocados después algunas cositas, algunos signos,
para poder leer el idioma. Eso como introducción, no quiero que sea tan larga. Veo que mis alumnos y alumnas están ahí arriba. Sí, igual no se escaparon de mí. No, muy bien. Vamos en esta introducción un poquito larga, vamos a leer como inicio. Ustedes saben que yo no trato de no leer mucho pasaje para que no se me pierda. Pero ahora voy a leer un par más, tal vez. Como introducción vamos a leer en Mateo capítulo 22 y el versículo 41. Y el versículo 41 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, esta es una secta muy rigurosa de los tiempos del Señor, los fariseos. 42. Esta es la pregunta que el Señor hace. ¿Qué pensáis del Cristo? La palabra Cristo es la palabra Mesías, Mesía, y Cristo mayormente en el griego, o así se tradujo, pero es el Mesías, el prometido del Señor desde el Antiguo Testamento para Israel, el Mesías. ¿Qué pensáis del Mesías? Por ejemplo, esta persona que me escribe, y todavía no le contesto, eh, esta persona que me escribe me dice que el Mesías es un maestro de Israel. Será uno que enseñará la ley a Israel. Eso es todo. Pobre concepto o pobre conocimiento de una persona que por años abrazó el cristianismo, ¿verdad? Y negar todo aquello me parece desastroso, por decirlo menos. Conozco a mi Salvador hace casi 62 años. 62 años leyendo, estudiando las Escrituras. No puedo entender que alguien con años, habiendo confesado a Cristo como su Salvador personal, habiendo creído lo que Dios dice en su palabra acerca de él, ahora lo rechace como Salvador, como existente o mostrado en la palabra del Señor. Así, la pregunta del Señor a los fariseos es: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo? Y eso quería mostrarle a mi clase hoy. ¿De quién es hijo? ¿Quién es? ¿Qué pensáis del Cristo? Es una buena pregunta para todos nosotros en el día de hoy. ¿Qué concepto tenemos? ¿Qué conocimiento tenemos del Salvador nuestro, de quien decimos que hemos creído? ¿Es tan importante en nuestras vidas? ¿O le damos un poquito de valor a veces? ¿O recurrimos a Él en ciertas circunstancias? ¿O es nuestro permanente compañero? Los términos medios jamás han sido agradables. En el libro de Apocalipsis el Señor dice que a una de las iglesias, los mensajes de las 7 iglesias del Asia Menor, Turquía en el día de hoy, Éfeso y otras, el Señor dice allí: por cuanto eres tibio. Esa es la última, la Odisea, de Laos, pueblos. Democracia es la otra palabra, la Odisea, Laos. Y el Señor, el Señor le está diciendo en ese mensaje que Juan le escribe y se lo manda a la iglesia allí, le dice: no eres frío ni caliente, eres tibio. Y parece que la tibieza el Señor la desecha, la aborrece, no le agrada.
absolutamente desagradable, tanto es así que él dice, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No te soporto. No soporto tu actitud, no soporto lo que piensas, no soporta lo que confiesas. Así, hermanos, a aquellos que han confesado a Cristo como su Salvador, la tibieza no es del agrado de tu Salvador. Ojalá fuese frío o caliente, pero no tibio. Los tiempos que vivimos creo que muestran muchos caminos para ser tibios, ¿verdad? Y podemos mostrarnos como creyentes ahora. El asunto es, ¿qué pasa con el resto de los días de la semana y de las horas de la semana? Así, el Señor está diciendo de nuevo la pregunta, y si no puede recordar el resto del mensaje, que se va a poner un poquito complicado, entonces usted podría ya pensar en esta pregunta. ¿Qué pienso yo del Cristo? ¿Qué es Cristo para mí? ¿Me importa? ¿Vivo mi vida de alguna forma, en la forma que la vivo? ¿Son agradables a Él? ¿Vivo para Él? ¿O vivo para mí? ¿O vivo para otras cosas? ¿Por qué existo? Porque vivo. Y entonces la respuesta fue la siguiente. Le dijeron, ¿de quién es hijo de David? Sí, el Mesías. Y no sé por qué esta persona me parece que no me habla de eso, pero sí, el Mesías vendría como descendiente de David, sino ¿para qué tenemos dos genealogías? Estaba escuchando, leyendo de un predicador, me agradó, y él decía, ¿para qué escribieron estas genealogías que parece que no sirven para nada? Dicen algunos, y son importantes. ¿Por qué? Porque sabemos la descendencia, ¿se imagina? No es que se escribiera. Había en tribu en el pasado en que se sabía, había el anciano de la tribu, los ancianos de la tribu, que se sabía de memoria hasta no sé qué generación. Yo no conocía a mis abuelos, menos mis bisabuelos, pero ellos podían relatar hasta no cuántas generaciones. Eso es lo que tenemos en Lucas y Mateo, donde hay dos genealogías de Jesús. Una llega, por supuesto, hasta el rey David, o mencionan. ¿Por qué? Porque en esa genealogía, tanto Mateo como Lucas están mostrando, Marco no tiene genealogía, un siervo no la tiene, y Juan no la tiene porque Dios no tiene genealogía. Solamente está en Mateo y Lucas. Son diferentes, un poquito diferentes, aunque se encuentran finalmente, una llega hasta Adán. Entonces, en la genealogía están allí porque cualquiera persona puede darse cuenta que el Mesías desciende de David. Y si desciende de David, de hecho hay un ciego que gritaba y decía, Jesús, hijo de David. ¿Cómo se llamaba el ciego? Bartimeo. ¿Qué significa Bartimeo? Hijo de Timeo. ¿Por qué? Porque la partícula bar significa hijo. Muy bien. Bueno, eso es de primer año básico, ¿ya? Muy bien. Hay que avanzar en el conocimiento de la palabra. Eso es lo que estoy diciendo. Y entonces los judíos, o sea, los fariseos le dijeron, ¿de quién es hijo? Pregunta el Señor. ¿De quién es hijo? ¿O qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos a unísono parece, dicen, bueno, de David. Ajá. Eso es cierto y no es cierto. O es una verdad a media, decimos a veces. ¿Por qué es cierto? ¿Por qué es cierto? Sí, de David. Y entonces él le dijo, sí, y en el versículo 43,
Debo usar esta cuestión. No me gustan, pero... Él le dijo, pues, ¿cómo entonces David, en el espíritu, eso es importante, no es que a David se le ocurrió, sino que el Espíritu de Dios que mora en él, en esos instantes está morando en él, guiándole a escribir? Entonces, el Señor responde o pregunta a lo que ellos dijeron que de David, él vuelve a preguntar. Entonces, ¿por qué David, guiado por el Espíritu Santo, le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra o a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿quién es su hijo? Perdón, ¿cómo es su hijo? ¿Por qué? ¿Le llama Señor y es hijo? Y el 46 dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Qué le parece? No sé si tenemos respuesta a tanta pregunta que el mundo puede hacernos. No sé si podemos contestar, responder y bien, y no inventar una respuesta que no esté en la Escritura. Si seremos capaces de responder con la palabra de Dios a quien quiera saber qué es lo que creemos y qué es lo que enseñamos. Entonces, la cita es del Salmo 110, lo dice aquí, versículo 1. Está también leyendo algo y el escritor, él decía que en realidad los salmos, o sea, toda la escritura no tenían capítulo y versículo, así que generalmente cuando se citaba una escritura se citaba el primer versículo, para nosotros el primer versículo, como comenzaba el salmo. Y el salmo este comienza así, es el Salmo 110. David dice, dijo el Señor a mi Señor. Si usted lee después en casa, el Salmo dice, dijo Jehová a mi Señor. El Señor hablando con el Señor, ¿cómo es eso? Dijo el Señor a mí, Señor. No puede ser David. Y entonces estos fariseos quedaron, decimos vulgarmente, marcando. Sí, bastante ocupados. Muy bien. Entonces ahora voy a entrar al tema. ¿Ya? Me quedan 15, 20 minutos y a veces me paso media hora para los que están por primera vez, para que se animen. Por eso no predico tan seguido. No. Vamos entonces a leer el libro de Isaías. Me enamoré más de Isaías la última vez que hablé. De Isaías 6. ¿Se acuerdan de Isaías 6 o no? Ya se olvidaron. La gracia que ahora usted no tiene que tomar apunte casi porque puede escuchar el mensaje en Cristiano Concepción, en nuestra página, y puede escucharlo de nuevo. Eso es bueno. A mí no me gusta escucharme a mí mismo. No sé quién es este caballero y digo yo, no me gusta mucho, no es de mi agrado. Entonces, una vez me escuché para saber a dónde había quedado, me había olvidado hasta dónde había predicado. Pero usted puede sí escucharlo. Capítulo, le voy a leer en Isaías, no alcanzo a leer todos los pasajes de Isaías. Lo que quiero mostrarle lo que el Señor le está diciendo. ¿Por qué creemos que Jesús es el Mesías? ¿Por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios que se hace hombre? Yo leí en Juan capítulo 1 a los jóvenes la última clase para mostrarles la eternidad de nuestro Señor y Salvador. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne, se hizo hombre o se hizo carne mejor. Muy bien, capítulo, este lo leo nomás, creo que no lo voy a explicar, si no, no alcanzo. Capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo
y llamará su nombre Emanuel. La Virgen concebirá. Ahora, la discusión del mundo judío es que este versículo no habla del Mesías, sino que está hablando del hijo de Isaías. Bueno, pueden buscar cualquier explicación algunos, ¿verdad? Solo les dejo este texto porque en el Antiguo Testamento hay una cantidad de pasajes que hablan del Mesías y que hablan que ese Mesías tiene derecho al trono desde el punto de vista humano porque desciende de David y al mismo tiempo es el eterno Hijo de Dios que se hace hombre. Así, el versículo que acabo de leer dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y ahora, o lo anotan si no alcanzan, pero quería leerles Miqueas, porque ahí hay otro pasaje interesante. En el pasaje de Isaías, y me arranqué, pero vuelvo a Isaías, es porque aquí tenemos de quién está hablando. ¿Quién? ¿Quién? ¿El quién? ¿El quién? Pero en el libro de Miqueas y el capítulo, Miqueas no es una enfermedad, es un libro de la Biblia. ¿Ya? Miqueas. Hay un nombre Miqueas, por supuesto, todavía se usa muy poco. Entonces, Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Aquí está el dónde. ¿De dónde es? ¿Dónde nació? ¿Quién? El Mesías, el Cristo. Pero tú, dice el versículo 2, Belén Efrata. ¿Conoce Belén? En Navidad se lee este pasaje y es la única oportunidad que se lee este pasaje y nunca me está recordando que nunca he escuchado una explicación de este pasaje. Yo le voy a dar una introducción. En otro momento podré darle una explicación cuando me toque. No sé qué me toca. No recuerdo. Pero cuando me toque, a lo mejor, puede ser que estudie esto, no sé. Tú, Belén Efrata, ¿qué es eso, Belén Efrata? Lo conoce, ¿verdad? Se acordó del viejo pascuero, se acordó del arbolito, del pesebre, de todo eso. Belén. Conocemos Belén. Pero tú, Belén, pequeña, era una aldea, para estar entre la familia de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, en Belén. ¿Quién es de Belén en el Antiguo Testamento? Está complicado hoy día el predicador. Demasiadas preguntas. La ciudad de David, el padre de David, y ellos nacieron en Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De quién habla? El mundo judío, algunos de ellos dicen que en realidad todo este pasaje, y todavía no llego a Isaías 53, porque ahí sí que los judíos se vuelven locos. ¿Qué hacemos con Isaías 53? ¿De quién habla Isaías? ¿De quién viene hablando? Hasta culminar, por así decirlo, y más adelante en los versículos, el siervo de Jehová, así llamado, mi siervo, dice allí el Señor. Pero tú, Belén, no eres la más pequeña. ¿Por qué? Porque de ti saldrá, me saldrá. Mire, ¿quién habla? Dios, no es Isaías. Isaías es un profeta. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que tenemos, por ahora, voy a leer Isaías
capítulo 9, porque ahí tenemos más detalle de quién es el Mesías. ¿Quién es? Ahora he leído el dónde aparece terrenalmente hablando, nació en Belén. Pero el versículo, mire, le muestro mejor el capítulo 9. Yo dije, hoy no tiene 9, Isaías, todavía estoy en Miquea. Vamos, vamos a leer Isaías, capítulo 9. No se me ha perdido, ¿verdad? ¿No? Puede indicar nomás, yo lo repito, no. Capítulo 9, incluso el título, pero los títulos, por favor, no son parte de la palabra de Dios. Eso se pusieron para ayudarnos a nosotros. Los capítulos, los versículos, los numeritos también. Pero mire lo que dice el versículo, bueno, el 1 al final, bueno, el 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nestalí. Está hablando de Israel, está hablando cuando se apropiaron de la tierra prometida, etcétera. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Qué apareció ahora? Nació en Belén, pero no era de Belén. ¿De dónde era Jesús? De Galilea, y específicamente de la ciudad o el pueblo insignificante, que como dijo uno de los apóstoles, llamado Nazaret. Mire, se da cuenta cómo se va cumpliendo, o sea, ustedes se dan cuenta por qué José llevó a María, que estaba encinta, esperando a Jesús. ¿Por qué fue y hizo un largo viaje a Belén, en Judá, desde Galilea, kilómetro y kilómetro, tal vez a lomo de mula, no sé? ¿Se imagina por qué hizo ese grande viaje? ¿Saben ustedes por qué? Porque había un censo. Ustedes lo censaron, ¿verdad? Pasó un joven a censar la última vez. Y cuando pregunta por qué religión tiene, ¿qué le respondo a este pobre joven? No tiene idea. Bueno, eso no es parte de la. Y entonces, esto es orden de César. Hay que hacer un censo de cuántos judíos, cuántos israelitas, hablemos mejor de Israel, cuántos habitantes hay en esta parte que pertenece ahora al Imperio Romano. Por eso que César hay órdenes. Y tienen que ir a la ciudad de donde nacieron sus antepasados. Por eso viajaron hasta Belén, porque el antepasado de José y de María era David. Entonces, hacen el largo viaje. Por eso que dice aquí el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, etc. Solo leí este pasaje para mencionarles Galilea. Jesús de Galilea. Versículo 6, el que me interesa, y ahí nos quedamos los minutos que me restan, ¿ya? Les quedaré debiendo varias cosas. Versículo 6, de hecho es un coro que cantamos en la escuela dominical, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, ¿verdad? Leo el versículo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Hay 5 títulos aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Ahí está el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
Así que está claro que el Mesías sería humanamente hablando, sería un descendiente de David, por lo tanto con derecho al trono. Le preguntaron, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres el rey de los judíos? ¿Qué decía el título? La causa de su muerte, INRI, aparecen los crucifijos así llamados, INRI. Jesús, la I de Jesus, Jesús, Nazaret, rey de los judíos. Así que, ¿él era rey? Sí, es rey. ¿Es el Hijo de Dios? Sí, es el Hijo de Dios. Lo que estoy mirando aquí es los pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ser de conocimiento de los creyentes realmente para saber qué asidero tenemos, qué es lo que creemos. Dice, un niño es nacido e hijo nos es dado. Un niño nacido significa que es absolutamente hombre. Eh, ese es el hecho del nacimiento de él. Y esto lo relaciona además con sus antecesores. Niño. Un niño nació. Y eso lo sabemos. ¿Dónde? ¿Miquea? En Belén. Dice luego el próximo que se dice de él que un hijo no se dado. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Un niño nace, pero ese niño que nació es un hijo que fue dado, fue entregado, lo dieron. Así que aquí está hablando más detalle de quién es nuestro Salvador, que vino del cielo, es el Hijo eterno de Dios, pero que se hizo hombre. Y si buscamos su genealogía humana, vamos a llegar hasta David. Por tanto, tiene derecho al trono de David, y es rey de Israel, aunque fue crucificado. Y para mofarse de él, pusieron una corona de espinas, no una corona de oro brillante, qué sé yo. Y le sacaron su ropa y le pusieron un vestido escarlata y todo eso. ¿Para qué? Y un cetro. ¿Para qué? Para burlarse de él. Rey. Tú dices que eres rey. Oh, muy bien, eres rey. Lo llevan a la cruz y colocan Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así que el pueblo judío, cuando Cristo vino, sí sabían que era. Cuando llegan los magos a Jerusalén, ¿a quién buscan? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y todos asombraron, ¿rey de los judíos? Y le preguntaron a los que saben, los rabinos, sacerdocios, buscan. ¿Dónde ha de nacer el rey? En Belén. ¿Dónde van a Miquea? ¿Verdad? Hay antecedentes suficientes, humanamente hablando, si usted quiere, pero están aquí también. Aquí son siglos antes que él viniera. Mire, un niño no es nacido, pero ese niño nacido es un hijo que ha sido dado. Expresa que él es un varón. Eso es lo que un poco está expresando. Y más que eso, que es digno de la monarquía. Hijo, aquí uno puede concluir que hijo dado sea el hijo de Dios todavía, pero nosotros lo sabemos, pero la indicación más clara viene después. Porque luego están estos 5 títulos. Dice que el principado sobre su hombro. Qué interesante lo del principado, aunque lo puedo decir más adelante, vuelvo a decir príncipe de paz. Mejor voy a los títulos. Dice, y se llamará su nombre admirable. También consejero. También Dios fuerte. ¿Cómo un hombre puede ser llamado, tener título de Dios fuerte? Nadie, ¿verdad? Pero aquí dice Isaías, no es el Nuevo Testamento que es rechazado por el judaísmo ya. No existe el Nuevo Testamento. Así me parece que me está diciendo cierta persona que no le contesto aún. Ya, el Nuevo Testamento no existe, muy bien. Lo que quiero decirle a esa persona que me conteste, ya no sé en cuántas preguntas voy, pero quiero que me responda varias preguntitas.
Y una de esas, esta, ¿ya? ¿Admirable? ¿Quién es admirable? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire los títulos que recibe. ¿Quién? Un niño que nació, que a la vez es un hijo que ha sido dado a nosotros. Eso es lo que, porque eso es lo que dice Isaías. Entonces, este hijo, por supuesto que expresa, dije ya, su dignidad y creo que los estudiosos hablan de su monarquía. Es nacido porque fue humano, pero dado, y ahí todos concluyen que es un don de Dios. Aun cuando todavía no se diga que el mismo es Dios, pero es un don de Dios. Este hijo o este niño nacido, hijo no ser dado, dado como don de Dios. Después me queda un poquito. Se llamará su nombre admirable, consejero, admirable. El principado sobre su hombro tiene que ver cuán ejecutivo será como rey, ¿ya? Cuando habla de los hombros de alguien, se habla de la ostentación de poder. Eso es, poder. Él carga el peso del gobierno. Eso es lo que podría significar sobre su hombro. Y se llamará su nombre dado por Dios. Mire, se llamará su nombre. No hice, no hice tanto énfasis en eso, pero Dios puso pocos nombres. ¿Te puede recordar alguno? En el Nuevo Testamento hay dos, ¿cierto? El ángel Gabriel le dijo a Juan, o sea, perdón, al padre, a Zacarías, que su nombre sería Juan. ¿Quién le puso ese nombre a Juan el Bautista? ¿A Juan? Juan. ¿Quién se lo puso? Dios. Y Gabriel va a María. ¿Y qué le dice? Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y por qué aquí dice, se referirá a eso, pensarán algunos? Acerca de su nombre, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Mire, el otro en el Antiguo Testamento se lo podría dar de tarea. Yo le di una tarea a mis jóvenes y señoritas. ¿La hicieron? ¿Ah? ¿No? Tienen un 1 todos. No hay chocolate el próximo domingo. Muy bien. Salomón. Cuando nació Salomón, David le puso Salomón, pero Dios le puso Gedidías. Sí, ahí hay otro hombre que a quien Dios le puso el nombre. ¿Significa Gedidías? Amado de Jehová. Amado de Jehová. Así que este niño de que está hablando Isaías es el nuevo Salomón, es el heredero perfecto de David. El heredero perfecto de David será este niño. Admirable consejero de maravillas, admirable es sobrenatural. Eso quiere decir un poco. Dios fuerte me iba a detener un poco más porque tiene que ver con lo guerrero, fuerte, como un guerrero magistral, fuerte, Dios fuerte. Pero lo quería mostrarles que en el capítulo siguiente, o en el capítulo 10 creo que es, sí, 10:21 lo pueden anotar, a ver, 10:20, aquí, no, 10:21 es, creo, sí. Mire, el versículo 21, capítulo 10. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Haga usted el paralelismo. El niño que nació, que es un hijo que ha sido dado, su nombre, uno de sus nombres o título es Dios fuerte. ¿Se le puede llamar a un hombre Dios fuerte? Y luego en el capítulo 10, versículo 21 dice que Dios es Dios fuerte. Así que el niño
que ha nacido, el Hijo que ha sido dado, es Dios fuerte. Y el Dios que conocemos en las Escrituras es Dios fuerte. ¿No le parece tan grande? A mí me pareció esta verdad y en ella estaría más tiempo. Me encantó haber encontrado esto. Dios fuerte, este título del Señor. Dios fuerte. Porque es el mismo título para Dios. Bueno, Padre eterno, príncipe de paz. Y debo dejarlo aquí, creo. Padre eterno, esto tiene que ver solamente, la eternidad es propia de Dios, ¿eh? Cuando partimos con la clase Juan hace tiempo atrás y hablamos de los atributos de Dios, hablamos que Dios es eterno. ¿Qué significa eso? ¿Vive para siempre? No, significa que existe desde siempre y existirá hasta siempre. No hay principio, no hay final. Nosotros somos eternos, pero fuimos creados, tenemos un principio. Dios es eterno, sin principio, sin final, eterno. Y aquí se le llama Padre eterno. ¿A quién? Al niño que es nacido. Un hijo que es dado se le llama Dios fuerte, se le llama Padre eterno, se le llama Príncipe de paz. Es el único que tiene poder para dar paz. Comienza la paz en el corazón del ser humano. Comienza la paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tengo paz. Pueden haber tormentas y más tormentas, pero en el fondo de mi corazón o en el fondo de mi ser. Hay un coro, un himno que cantamos con mi esposa. En mi ser tengo paz. En mi ser tengo paz. ¿No lo saben? ¿Sí? Ah, ya, ok. Otro día lo cantamos. Entonces, la paz de Dios, esa que excede a todo conocimiento, la paz de... Le pregunto, ¿tiene paz? Uno de mis primeros libros cristianos que leí fueron dos, Portales de Esplendor, de los 5 misioneros en Ecuador, y eso fue hace ya como 60 años que creo haberlo leído, y el otro fue Paz con Dios, Billy Graham, Paz con Dios. Pero mis dos primeros libros que recuerdo, los tengo los dos, pero no se los presto a nadie porque perdí una cantidad de libros en los préstamos. Así que ya no presto libros. Vaya a comprarlo a la Cruzada. No, pero ahora se puede comprar por internet, por Amazon, ¿verdad? Hay hartas más formas ya. Ah, la verdad que el hijo dijo el martes que quería la única herencia de su padre que quería eran los libros. Y yo los desheredé por otras cosas. Bueno, Dios fuerte. Mire, ¿a quién se le... Esta es la palabra hebrea Gibor, creo, Gibor. Se le llama, como dije en el versículo 21, capítulo 10, se le llama al Dios eterno que conocemos, se le llama Dios fuerte, pero también se le llama aquí a esta persona de quien se está hablando. Un niño nacido, hijo dado, y es admirable, es consejero, es Padre eterno, Dios fuerte, es príncipe de paz. Ah, estaba hablando de la paz. ¿Cuántas guerras hay hoy día? Usted es un hombre, mujer, culta, ¿verdad? Está leyendo, está informado. Si le pregunto de Hamas, ¿me contestaría correctamente quién es Hamas? Y me contestaría bien si le pregunto, ¿y dónde está Gaza? Que no es la que se pone en la herida, ¿eh? Esta es con Z. Gaza, la franja de Gaza. Bueno, si le pregunto de Irán, también sabría contestarme, ¿verdad? Y usted sabe que Irán es el antiguo imperio persa, donde estuvo Judá cautivo. Primero los babilonios, después el imperio persa, después los griegos y enseguida los romanos. Así que en realidad cuando dice príncipe de paz es porque cuando él venga a este mundo
¿Cómo se ve en el libro de Apocalipsis, aunque algunos lo ignoren o lo rechazan? Oh, aparecerá en un corcel blanco el Verbo de Dios, y él terminará con toda la maldad del mundo y toda la guerra, etcétera, etcétera. Y reinará sobre la tierra por lo menos 1000 años. La iglesia, reinaremos con él. No se olvide que la iglesia es su esposa. No puede estar solo, estará con su esposa. Muy bien. Les quedo debiendo algunas cosas, pero el tiempo ya se acabó.